Primera de Corintios, versículo 16, capítulo 16, versículo 13, disculpe, dice lo siguiente: estén alerta. Repita por favor, hay que estar alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. ¿Sí? Venimos escuchando también una cierta diferencia entre lo que es un poco la firmeza con ser fuerte. Firme significa y se refiere a la estabilidad y a la resistencia en medio de la presión. Y después, la otra palabra fuerte implica poder y la capacidad de poder superar distintos obstáculos que a lo largo de nuestra vida se nos van presentando, ¿o no? Como todo ser humano. Desde la niñez hasta que partamos de esta tierra, obstáculos, adversidades, problemas, dramas, nosotros vamos a tener, ¿sí? Por eso es fundamental comprender, ¿sí?, que hay una diferencia. Una cosa es permanecer firme, como dice el significado, estando estable, obviamente que está bueno, resistiendo frente a la presión, pero sin hacer nada. En cambio, cuando uno está estable, ¿sí?, resiste la presión, pero tiene esa capacidad de poder superar obstáculos, ahí hay algo fundamental que tiene y que debe suceder en cada uno de nosotros, que es un crecimiento, que es un avance en nuestra vida, ¿sí? ¿A cuántos les gusta superar obstáculos? Sí, problemas en la familia, problemas personales que antes tenía y que hoy usted se ve parado con el pasar de los años y ya no lo tiene más. ¿Se siente contento o no? Cada uno de nosotros siente una alegría, siente una felicidad cuando digo, qué bueno, pude salir adelante, pude vencer esto, no me frenó, pude avanzar. Y es un poco lo que estamos tratando de, y lo que estamos profundizando en este bimestre, de permanecer firmes, pero también fuertes, ¿sí? No viviendo, más que vivir, sobrevivir, ¿sí? No se trata de ir sobreviviendo, de estar en la tierra, bueno, estoy acá en la tierra porque Dios tiene un propósito y bueno, estoy sobreviviendo a la vida, ¿viste? Estoy tirando para no aflojar, y cosas así. Que está bien, lo vuelvo a mencionar, nosotros tenemos problemas a lo largo de nuestra vida, pero qué importante es poder superar esos obstáculos, qué importante es poder crecer, es poder avanzar, ¿sí? Por eso es necesario y necesitamos combinar justamente estas dos palabras, firmeza con fuerza, ¿sí? Que podamos estar firmes, que podamos estar fuertes, que podamos estar firmes y constantes, firmes y creciendo. Repita, no sobreviviendo. Es una gran diferencia a vivir, ¿sí? Y para eso durante este mes, el mes pasado en realidad, cuando comenzamos este bimestre de fuerte, una palabra que decía fuertes para actuar, del pastor Santiago. Luego nos compartió Valeria una palabra que se tituló fuertes por causa de una mentalidad madura. Después vino Ariel, ¿sí? La obediencia me hace fuerte. Y por último, lo que mencionamos el domingo pasado, lo fuerte de tu vida marca la diferencia, por el apóstol. Sí, quería comenzar la palabra de hoy haciendo mención de unos versículos en realidad que compartió el apóstol en el Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Búsquelo, anótelo, lo importante es que preste atención. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Creo yo que este fue un versículo clave, espero no equivocarme, que todos lo hemos profundizado desde el domingo pasado hasta el día de la fecha,
en los grupos, en la semana, este versículo en el cual nosotros recibíamos y escuchábamos de que estas personas se estaban refiriendo a la Galería de la Fe. Lo pueden ver como el título en su Biblia, hay distintas versiones, pero bueno, en sí profundiza y habla de estas personas. El hecho de que en medio de batallas sacaron fuerzas, se hicieron fuertes. En medio de las debilidades se hicieron fuertes. Humanamente, vamos a ser sinceros, es como raro escuchar que una persona en medio de una batalla, en un momento de depresión, pueda ser fuerte o puede sacar cierta fuerza en ese momento, ¿o no? No sé, a mí se me cae la taza del café y me largo a llorar, un ejemplo. Y así con cada cuestión a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Solemos pasar momentos trágicos, momentos difíciles en nuestra familia, personales, en el trabajo, económicos, de salud y lo que fuese, el ejemplo que usted quiera. Y nosotros muchas veces nos ponemos a llorar, nos enojamos, responsabilizamos a la otra persona, le echamos la culpa a los demás, hasta por ahí también, en varios casos, y me incluyo, hemos responsabilizado a Dios de muchas de las cosas malas que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, ¿o no? Bueno, fui yo nomás. Pero bueno, no importa. Lo importante es que estas personas en ese momento no aflojaron. Ellos se hicieron fuertes, no retrocediendo. ¿Vieron esa frase, soldado que huye sirve para otra guerra? Bueno, ellos no huyeron. Se plantaron, estuvieron al frente de la batalla y pudieron sacar esa fuerza en medio de la debilidad, ¿sí? Y lo importante es esto, que nosotros podamos comprender y decir, de no huir, como compartían al principio, no bajarnos del barco, que está buenísimo eso. Y uno ve y escucha y lee y repasa estos versículos que leímos y dice, wow, yo quiero tapar la boca a un león. ¿Cuánto quieren tapar la boca a un león? Pero hablábamos en la semana con unos amigos de la palabra y claro, los versículos siguen a continuación. No lo vamos a leer, el 35, el 36 y el 37. Habla de otro tipo de ejemplos que también forman parte de la Galería de la Fe, que dice que a ellos mucha gente se burló de ellos. Mucha gente, por la fe que profesaban, los dejaron encarcelados, los mataban de distintas maneras. Sí, a otros lo apedreaban, a otra con espada. Hay una versión que dice puede sonar un poco crudo, pero está escrito, con una sierra lo partieron al medio. ¿Usted se imagina eso? Bueno, no se lo imagine porque es feo. Pero es una realidad, es lo que aconteció, es lo que pasó. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ya no quiero ser mucho como eso, no. Porque nos pasa muchas veces que vemos el lado positivo y decimos, yo quiero hacer todas esas cosas. Pero luego vemos también este tipo de ejemplo que podemos atravesar en un montón de áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, burlas, chistes, en base a la fe que usted profesa, en la familia, el rechazo, el desprecio, ¿sí? Por las determinaciones que usted ha comentado. Y muchas veces esas cosas a nosotros nos hace tambalear en nuestra fe, ¿sí? Y hoy vamos a profundizar en eso. Pero quería leer el versículo Hebreos 11, versículo 38, que dice lo siguiente. Traté de no leer todo lo que le hicieron a estos héroes de la fe para que usted lo lea en la casa, ¿sí? Dice lo siguiente: la gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. El versículo 39. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que todas estas personas confiaron en Dios, ¿sí? Para lograr hacer todo lo que hicieron. Y es que pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Versículo 40 y es el último. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a todos nosotros. En otra versión difiere y dice, no los hizo llegar a la meta hasta que todos lleguemos, ¿sí? Uno rápidamente, al ver todo lo que han padecido estas personas y por ahí los distintos finales que han tenido, todas estas personas que estuvieron llenos de fe, que sacaron fuerza en medio de la debilidad, que pudieron avanzar, que pudieron cumplir con lo que se les mandó, podemos decir,
bueno, qué egoísta de parte de Dios no haberle dado lo prometido, ¿no? O no haberlos recompensado. Pero cero egoísmo de parte de Dios. Y paso a explicarle por qué. O si, por ejemplo, mencionamos un responsable de por qué Dios no recompensó o no los hizo llegar a la tierra prometida a esas personas, los responsables somos nosotros. Diga, la responsabilidad es mía. Porque dice la Biblia de que todas estas personas no llegaron a la tierra prometida, no alcanzaron esa promesa a cumplir, en otras versiones no llegaron hacia la meta, porque la palabra de Dios nos dice acá, aquí mismo, que Dios nos incluyó a nosotros en ese propósito. Nos hizo parte de su llamado. Nosotros estábamos totalmente excluidos, estábamos fuera del mapa, estábamos alejados de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, dice la palabra de Dios que todo ese sacrificio y todo lo que hicieron estas personas está como en stand-by hasta que nosotros seamos perfeccionados, hasta que nosotros lleguemos hacia la meta, hasta que nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios pensó para cada uno de nosotros. Por eso déjeme decirle que si usted estaba pensando que porque vive o porque respiro o mi vida no tiene sentido o mi vida es puro sufrimiento, déjeme decirle que la palabra de Dios nos comenta y nos aclara en estos versículos de que Dios lo tuvo en cuenta a usted. Dios tuvo en cuenta su vida, Dios tuvo en cuenta su familia, Dios tuvo en cuenta sus generaciones y Dios lo está esperando. Estas personas, ¿sí?, nos están esperando un poco, para decirlo así, a nosotros, de que podamos activarnos, de que podamos tener esa misma postura y esa misma determinación que ellos tuvieron en ese momento, sin perder de foco que estas personas en su momento, en la antigüedad, vivían una realidad totalmente distinta a la que hoy nosotros estamos. Nosotros capaz lidiamos con no venir a una reunión porque está lloviendo, pero estas personas eran perseguidas. Estas personas no tenían un rumbo, no tenían una casa, no tenían un hogar, no tenían vestimenta, no dormían donde ellos querían por causa de la persecución que ellos tenían, por el simple hecho de amar a Dios, por el simple hecho de amar a Cristo. ¿Comprende? Por causa del propósito hay que ser fuertes en nuestra fe. Debemos tener una fe inquebrantable. Repita, por favor, fe inquebrantable. Si estas personas no cumplieron y no hicieron lo que hicieron por ser buenos, por ser perfectos, por ser los más capaces, no, simplemente porque se llenaron de esa fe y porque ellos defendieron sus convicciones y defendieron hasta la muerte la fe que ellos tenían, las convicciones de su vida. Ellos lo llevaron hasta lo último, hasta el extremo, que obviamente en varios de esos ejemplos tuvo que ver la pérdida de su vida, pero que ellos no lo veían como una pérdida, sino como una ganancia. Por eso debemos aferrarnos un poco al ejemplo de estas personas, de que a pesar de que fueron personas imperfectas, con errores o no, mientras armaba el mensaje y escribía esta versión, me venía a memoria el texto de David y las personas, el ejército que él reclutó, si se puede decir, en la cueva de Adulam, ¿se acuerda? ¿Sí? En esa cueva no estaban los mejores guerreros, en esa cueva no estaban los más capacitados, en esa cueva no estaban las personas de renombre, en esa cueva estaban personas endeudadas, pobres de espíritu, despreciadas y rechazadas por el mismo sistema. Y en esa cueva es donde se los encuentra David. Y dice la palabra que David, con la esencia del líder que tenía, el líder nato, ¿sí?, con la gracia de Dios, dice que llegó a formar un ejército por esas personas. Entonces usted me puede llegar a decir, pasándolo a nuestra vida y a nuestro ejemplo, ¿qué puede tener Dios pensado para mí si yo soy un manojo de errores? Si yo soy un error tras error, fracaso tras fracaso, mala decisión tras mala decisión, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos comprender que la palabra de Dios, lo que leímos en el versículo 40, no nos habló y no nos comentó y no nos dijo que Dios nos introdujo en su propósito y nos dio un propósito porque éramos perfectos, sino por la gracia de Dios, sino por la entrega y el sacrificio que Cristo tuvo con nosotros por amor a nosotros en la cruz. Pero actualmente
en nuestra vida real, no nos encontramos bajo este tipo de persecución, por lo menos acá en la Argentina. Vamos a hablar acá, de que existe. En otros países siguen habiendo guerras, siguen habiendo persecuciones, sigue estando prohibido que se nombre siquiera el nombre de Cristo, el nombre de Dios, ¿sí? Pero hoy vamos a enfocarnos en nosotros. La palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que nosotros peleemos una batalla, pero no una batalla física, sino una batalla en el espíritu, ¿sí? Que la Biblia lo menciona y lo dice, pelea la batalla de la fe, ¿sí? Por eso vamos a comenzar a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Palabras, obviamente, del apóstol Pablo hacia su hijo del alma, justamente, Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente: Timoteo, hijo mío, vamos a ir desglosándolo por partes, ¿sí? Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Como primer punto que quería mencionar con lo que acabamos de leer, es que el apóstol le dice, en base a lo que las palabras proféticas que se te fue dada a ti. Muchos de nosotros puede ser la primera, segunda o tercera vez que usted se congrega en este lugar. O puede tener años desde la cuna, ¿sí? Donde tuvo padres, abuelos y demás, donde siempre buscaron a Dios. Puede que usted conozca lo que es una palabra profética a través de un profeta y demás. Pero en el caso de que no, en el caso de que usted diga, a mí nunca ningún profeta me habló, ningún profeta me dio ninguna palabra, no sé qué voy a hacer cuando sea grande, no sé qué voy a hacer de mi vida y cosas así, preguntas existenciales que uno se hace a lo largo de la vida, le animo a que lea la palabra de Dios. A partir de Hechos, después de que Cristo muere y resucita, comienza ese Nuevo Testamento donde todas las promesas que Dios le dio a su pueblo y a la gente que lo ama, ya están cumplidas, ya es una realidad. Si usted quiere y desea saber qué es lo que Dios piensa de usted, lea la palabra. De Hechos en adelante, que es donde comienza la mejor versión y la mejor historia de la iglesia, lea de Hechos en adelante y usted se va a dar cuenta que todo lo que Dios prometió alguna vez en Cristo ya es una realidad. Por eso la mejor palabra profética que usted puede tener es la Biblia, porque ahí habla la realidad de cómo Dios lo ve a usted, cosa distinta que muchas veces de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? O de cómo el sistema nos ve a nosotros, sin ir tan lejos como hablaba el apóstol el domingo pasado, que nos mencionaba lo que Dios ve y cómo habla acerca de los jóvenes, ¿no? Que creo que todos somos jóvenes, ¿o no? ¿Cuántos se sienten jóvenes? Todos somos jóvenes en el espíritu. Y la palabra de Dios dice que Dios ve a los jóvenes como personas llenos de la palabra de Dios, que han vencido al maligno y que ya vencieron. Entonces, esa realidad está escondida en Cristo para mi vida. Entonces, si yo no sé qué hacer, si yo sigo peleándole, ¿sí?, con los brujos, con el diablo, le tiro la cola al diablo y demás, y sigo luchando con esas cosas, ya está. No pelee más, porque Cristo ya lo venció, porque Cristo ya le dio una realidad para usted. ¿Amén? Avancemos. Un dato no menor es que Timoteo era una persona muy joven. Era una persona muy joven en medio de una iglesia, ¿sí?, de personas obviamente mucho más grandes que él. Y que el apóstol Pablo, a través de esta dirección, quería como ahorrarle un poco de tiempo y quería ahorrarle hasta conflictos a Timoteo. ¿Por qué? Porque usted me puede decir, y creo yo que muchos hemos tenido o han tenido, sí, hemos tenido estos pensamientos de decir, bueno, ¿qué? Espero que no, Dios me libre. Pero capaz alguno de ustedes en este momento está pensando, ¿qué me puede decir este pibe a mí con toda la historia que yo tengo en Dios? O con todos los años que yo tengo en Dios. Puede ser que usted le esté pensando, ¿sí? Era la misma situación un poco de la que vivía Timoteo en ese tiempo, en esa actualidad, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, como su padre, quiso ahorrarle un poco de tiempo y le dijo, concéntrate en las batallas del Señor. Quiso ahorrarle tiempo, quiso decirle, no te enrosques en dramas, en peleas pasajeras,
tercas y sin sentido alguno de porque sos joven, que porque esto y porque lo otro. Porque la Biblia lo dice también respecto a eso. El apóstol le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Porque era una persona plantada en la iglesia para confrontar, para corregir, para direccionar a una persona tal vez de hasta 80 años, de 70 años. ¿Usted entiende esa situación? Que un joven de 15, 14, 20 años dé una dirección a una persona de 80, 50, 60. Póngase un poquito en el lugar de Timoteo. Era un poco difícil. Entonces, como Pablo amaba tanto a Timoteo, le dijo: no te enrosques en estas cosas. No le prestes atención. Que nadie tenga en poco tu juventud, porque yo te puse en ese lugar para que dirijas, para que corrijas y para que hagas lo que yo te mando. Entonces le da una dirección totalmente clara y le dice: dedica tus fuerzas, dedica tu tiempo, dedica tu juventud, dedica tus recursos en las batallas del Señor. Repitan: las batallas del Señor. Y acá es donde entramos un poquito en tema, en que cuántos de nosotros podemos decir que hemos perdido tiempo luchando en batallas que ni siquiera Dios nos mandó a tener. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que perdimos tiempo, perdimos recursos, perdimos vida, perdimos, saliva en discusiones que Dios no nos mandó en ningún momento a iniciar esas batallas? Y hasta le ligamos de rebote: no, me meto igual porque tengo lengua y hablo, ¿o no? Entonces, muchos de nosotros hemos perdido ese tiempo, hemos perdido ese tipo de inversión de nuestra vida, iniciando pleitos, iniciando conflictos en los cuales Dios nunca nos llamó a que nos metamos, ¿sí? Muchas veces terminamos perdiendo fuerza, tiempo y recursos en cosas cotidianas, ¿sí? En situaciones cotidianas de nuestra vida que tienen solución, ¿sí? O tal vez también seguimos luchando con consecuencias de nuestros errores por desobediencia, por negligencia, y hasta seguimos responsabilizando a Dios. Cuando la palabra de Dios nos da una dirección clara y nos dice: concéntrate en las batallas del Señor, ¿sí? En otra versión habla y dice: en la buena batalla. Entonces, hoy podemos pararnos en nuestra realidad presente, ¿sí? En la que hoy estamos, domingo, Día del Padre, y podemos ver hacia atrás. Y creo que no nos van a alcanzar los dedos de las manos, porque no se cuenta con los pies, pero con los dedos de las manos no nos van a alcanzar los dedos para identificar pleitos, situaciones, circunstancias, palabras, respuestas, actitudes, acciones, decisiones en las cuales nosotros tomamos y que perdimos el tiempo. Que no nos fue bien. Que no nos llevaron a buen puerto porque Dios no nos quiso y no nos quería que nos involucremos nunca en ese lugar, o con esas personas, o en esos ámbitos. ¿Se va entendiendo? Vamos avanzando el versículo 19, donde el apóstol le dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Vamos por parte. Primero vamos a hablar respecto a la parte que dice: aferra a tu fe en Cristo. El significado de la palabra aferrarse, ¿usted quiere saberlo? Dice: agarrarse con fuerza a algo, mantener e insistir con firmeza en una idea / convicción, y no querer soltar algo inmaterial, algo que no se ve, que no se puede tocar, ¿sí? Entonces el apóstol menciona estos ejemplos y este consejo: aférrate a tu fe, a un joven, porque sabía que en el contexto en el cual él estaba, que todavía seguían siendo perseguidos, que todavía los seguían persiguiendo por su fe, que todavía los seguían criticando, que seguían matando a la gente por profesar la fe en Cristo y demás. El apóstol le da un claro consejo y un hermoso consejo a su hijo: aférrate a la fe en Cristo, ¿sí? Le dijo: agárrate, como dijo el significado, agárrate con fuerza a Cristo, ¿sí? Mantenete firme a esa convicción que es la fe que tenés en Cristo, y no sueltes aquello que no ves. Porque obviamente en su momento no lo veían a Dios, ¿sí? Ya estábamos en el Nuevo Testamento, Cristo vino a la tierra, murió, resucitó, y ya no andaban ángeles por todos lados como andaban en el momento de Moisés y en el Antiguo Testamento. O sea, tenían que creer y aferrarse una fe en algo y en alguien que no se podía ver y que no lo podían tocar. Como hoy nos pasa. ¿Se siente identificado un poquito? Entonces,
les decía este consejo: aférrate a la fe porque podés caer. En pocas palabras le dijo, podés caer. Y no me refiero a caer en pecado y demás, porque uno no cae en pecado, ¿sí? Me refiero a que podía soltar la fe en Cristo como joven. Timoteo podía atravesar circunstancias, problemas, ¿sí? Momentos de presión tales para un joven que él podía desprenderse de la fe en Cristo. Que él podía decir, no lo hago más, no sirvo más. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le da este consejo, y es un poco parecido a lo que nosotros hoy estamos tratando o lo que se comparte para evitar justamente esto, que nuestra fe la soltemos, nos desprendamos de nuestra fe en Cristo y nos agarremos a lo primero que vemos para no caernos. Ideologías del sistema, nuevas modas del sistema, no sé, nuevas ondas ahí con la familia, que la familia tiene que ser así, que los hijos, que las mujeres, que los hombres, ¿sí? No voy a entrar en ese tema, pero muchos de nosotros podemos identificar cosas a lo largo de nuestra vida y en nuestro día a día cotidiano, ¿sí? De cosas que sabemos que van en contra de lo que Dios habla para nosotros, de lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios está justamente para que nosotros no soltemos esa fe, podamos tomar ese consejo, hacer propio en esta noche el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Aférrate a la fe. No sueltes la fe en Cristo. No te agarres del primer consejo que te dan allá en las redes sociales, en TikTok. Esos psicólogos de TikTok identifican a algunos de psicólogos de TikTok y podemos videos motivacionales de acá y allá y que están y que circulan y que muchas veces muchos de nosotros nos aferramos a esa cosa en vez de ir y buscar lo que Dios piensa de nosotros. ¿Comprendemos? Entonces, la fe en Cristo es lo que nos va a mantener firmes y fuertes. Repítalo, por favor. La fe en Cristo es lo que nos va a mantener firmes y fuertes. ¿Sí? Fuertes en lo eterno. Tener esa fe en Cristo, en lo eterno, no en lo pasajero. No en las cosas que un día van a estar y un día no van a estar. ¿Sí? La fe en Cristo es lo que nos va a ayudar a desprendernos de una vez por todas de eso, de ese pasado que muchas veces nosotros estamos aferrándolo. Si nosotros todavía estamos atados a nuestro pasado. Porque nosotros leemos aférrate a tu fe, ¿no? Y volcamos el ejemplo y el significado de la palabra aferrarse en Cristo, en la fe en Cristo. Pero podemos también volcarlo para el otro lado. Me sigo aferrando a lo que me hicieron de niño, me sigo aferrando a lo malo que me dijeron, me sigo aferrando a lo que me miraron mal, que no me saludaron, me sigo aferrando a que me lastimaron, me sigo aferrando a que me traicionaron, me sigo aferrando a mi pasado. Muchas veces. Y no nos aferramos a lo que de verdad tiene sentido para nosotros. Comprendí que sobre mi pasado yo no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo hacer con mis acciones y mi determinación es mejorar mi presente y cambiar el rumbo de mi futuro, mío y de mis generaciones. Entonces no se enrosque más con lo que le hicieron y con lo que no le hicieron. Hoy suelte, hoy deje atrás todas esas cosas que todavía sigue aferrándose y aférrese a lo eterno, porque ya está, pasó. Lo que le hicieron, lo que le dijeron, lo que usted hizo, lo hizo y no va a poder volver el tiempo atrás. Lo que usted hoy puede hacer, no solamente para sentirse mejor, sino para cambiar su vida, es tomar una decisión, es aferrarse a la fe en Cristo. ¿Amén? Entonces, también quería como mencionar un pequeño paréntesis en este momento, en esta parte de la fe en Cristo, porque el apóstol Pablo menciona también y habla respecto a la fe que tuvo Timoteo en la tierra, producto del ejemplo de su abuela y de su madre. ¿Sí? Eso está, no lo vamos a leer, pero está en 2 de Timoteo 1:5, para que usted lo pueda repasar a lo largo de la semana. ¿Sí? Y también, ya que está anotando el versículo, porque creo que está anotando el versículo, anote, la fe en Cristo trasciende generaciones. ¿Sí? La fe en Cristo trasciende generaciones. Estoy seguro que todo lo que logró Timoteo en la tierra, en gran mayoría o una de las primeras bases, fue por la fe que su abuela y su madre pudieron impartirle a él. ¿Sí?
fue el apóstol, menciona y reconoce, o sea, es un detalle que uno se da cuenta y dice, el apóstol Pablo no mencionaba a cualquier persona, ¿sí?, en sus cartas, pero el apóstol Pablo en este caso sí mencionó a la abuela y a la madre de Timoteo, reconociendo la fe genuina, una fe sincera. En el versículo que usted anotó, que estoy seguro que lo anotó, va a leer que el apóstol Pablo menciona y dice, como la fe sincera de tu abuela y de tu madre. Entonces, estamos y tenemos hoy una oportunidad para poder cambiar no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos. ¿Sí? Porque estamos hablando de Timoteo, de un joven que fue impartido por la fe sincera y genuina de su abuela y de su madre. Entonces, muchos de nosotros podemos decir, no, bueno, tengo mi familia, cristianos de cuna, o que nos congregamos y tenemos a Dios en mi corazón, nuestro corazón, y siempre me enseñaron la verdad, la escuelita y toda la cuestión. Que está bárbaro, que está buenísimo. Pero también está el otro lado de la vereda, que capaz hoy está sentado en este lugar y que sus padres nunca le hablaron de Dios. Que su abuela nunca le hablaron de Dios. Es más, ni se mencionaba la palabra Dios en su hogar. Quiero decirle que hoy usted tiene esa posibilidad y espero y oro a Dios para que pueda mostrárselo en su mente y en su espíritu, la gran posibilidad y el gran privilegio que usted tiene de cambiar no solamente la existencia suya en esta tierra, sino la de sus hijos, sino la de sus generaciones. Que la fe en Cristo que hoy usted tenga trascienda en el día de mañana. ¿Sí? Personalmente nosotros siempre lo digo, que tengo la oportunidad de decirlo, siempre lo digo, lo menciono, porque está bueno decirlo. En mi familia nosotros no venimos de una familia totalmente que creía en Dios, ¿sí? Es más, había santos por todos lados, ¿no? Mi padre de La Rioja, mi madre de aquí, entonces los abuelos y abuelo también, no vamos a entrar en historia porque no creo que quieran saber de mi familia, pero no conocían a Dios. Ellos un día decidieron aferrarse a la fe en Cristo y hoy estamos acá. Por ejemplo, yo hoy estoy acá gracias a esa fe. También mis padres, nuestros apóstoles, que son nuestros padres del alma también, teniendo todas las comodidades y teniendo todo más cómodo o de la mejor manera en Ushuaia y demás, decidieron aferrarse a lo que Dios había hablado de ellos y para ellos, esa palabra profética, aferrarse al diseño que Dios tenía para sus vidas, y hoy nosotros estamos acá. Quiero que usted dimensione si el apóstol Claudio y Cristina decidían quedarse calentitos en su casa en Ushuaia. Ninguno de nosotros estaría acá. Usted dimensiona eso. Entonces, hoy usted tiene ese mismo privilegio de volcarlo y de transferirlo a sus generaciones. En el día de mañana usted pueda servir y amar a Dios con toda su vida, y que en el día de mañana su hijo o su hija y sus nietos y sus bisnietos sigan ese camino gracias a que usted hoy tomó una decisión. Entonces la fe en Cristo va de generación en generación. Por eso le animo a que hoy pueda tomar esa decisión. Sí, hoy obviamente usted está libre de decir lo que quiera, pero simplemente fueron un ejemplo tanto de mis padres biológicos como de los apóstoles, mis padres del alma, para que ustedes puedan mencionar. Y aún yo igual, yo también decidí a mis 10 y algo de años de determinarme por Dios, amar a Dios. En el transcurso hubo errores, hubo cantidad de errores. ¿Sí? Es más, todo lo que hoy tengo y soy es por gracia, ¿sí? Es por gracia misma de parte de Dios. Capaz que soy el que menos tiene la vida resuelta hoy en día, pero sí estoy seguro que amo y quiero servir a Dios, y que quiero que mis hijos y mis generaciones sigan y sean mejores que yo, alcancen mayores cosas que yo. ¿Sí? Y para cerrar el versículo 19, lo vuelvo a mencionar. Vamos a leerlo nuevamente porque ahí saco otro punto para desarrollar ahora. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito, repita, a propósito, lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Como nos habló nuestro apóstol el domingo pasado, ¿sí? Hoy nosotros estamos, si se puede decir, sí, se puede decir tranquilamente, en una postura mucho mejor de las que se encontraban las personas que forman parte de la Galería de la Fe. Y la razón
la mejor razón y primaria es porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos una asistencia 24/7 que ellos no la tenían. Y hoy nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos eso que marca la diferencia. Que tenemos a Cristo ya que murió y resucitó y que nos dejó a su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para que podamos cumplir y hacer todas aquellas buenas obras que Él pensó para usted y para su familia y para la persona que tiene a su lado. Mírelo a la persona que tiene a su lado. Dios pensó grandes cosas maravillosas, igual que para usted. Entonces, lo que marca esa diferencia es que hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento y en todo lugar, cosa que esos no lo tenían. Pero nosotros muchas veces, a pesar de tener esa ventaja, a pesar de tener ese plus en nuestras vidas, todo el tiempo y todo momento, acá la palabra de Dios nos habla y nos dice que esas personas, a propósito, ¿sí? A propósito, no hicieron lo que su conciencia les dictaba. El Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de nuestra conciencia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron por hacer algo malo y algo dentro de ustedes le dijo, no lo hagas? Algo malo estábamos por hacer y hay algo en nosotros, no lo hagas, no vayas, no respondas, no te metas ahí, decir que no, no lo hagas, ¿o no? Muchos de nosotros hemos pasado. Y bueno, es el Espíritu Santo a través de nuestra vida hablándonos por medio de nuestra conciencia. Lo que pasa y lo que ha sucedido generalmente a lo largo de nuestra vida, menciono nuevamente lo del principio, que por causa y razón de que nos metimos en batallas que no teníamos que meternos, iniciamos problemas que no teníamos que iniciar, nos metimos en procesos que Dios nunca pensó para nosotros, y producto de todas esas cosas nuestra fe se fue endureciendo. Nuestra conciencia se fue cauterizando, ¿sí? Nuestra conciencia estuvo llena de oscuridad, de pecado, de tinieblas, ¿sí? Capaz que hoy usted está acá pensando en hacer algo malo después, no lo sé, qué sé yo. Pero puede suceder. Todos de nosotros estuvimos en esa situación en la cual tuvimos nuestra mente totalmente cauterizada, totalmente gobernada, totalmente controlada por las tinieblas en nuestra mente. Nuestra conciencia, al punto de que si hacíamos algo malo no nos importaba. Entonces, muchas veces confundimos lo fuerte de nuestra vida, ¿sí? De salir fuertes, victoriosos en las batallas que pasamos, en los procesos que atravesamos, ¿sí? En las situaciones que nos toca vivir día a día. Muchas veces confundimos la firmeza con la dureza. Entonces, en vez de salir fuertes, salimos más duros. Y cerramos nuestro corazón a Dios. Y cerramos nuestro corazón a la conciencia, que es el Espíritu Santo hablando. ¿Sí? Producto de lo que le mencioné hace un momento. De malas decisiones, de responsabilizar al resto. De que aún consciente de lo que estoy haciendo estaba mal, igual lo hice. Y voy sumando, y voy sumando, y voy sumando, y vamos sumando de esa forma. Entonces llega el punto de que en vez de salir fuertes, me considero una persona dura. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos romper. Esa dureza en nuestro corazón y en nuestra mente, de no abrirle nuestro corazón a Dios, de no abrir nuestra vida a Dios, a la fe verdadera, a la fe que es de verdad eterna. Porque usted póngase a pensar, muchas veces le abrimos nuestro corazón a cualquier cosa que no tiene que ver nada con Dios y vivimos una vida de ciclo en ciclo. Esos ciclos que no nos llevan a ningún lado, ¿sí? Libramos batallas y perdemos tiempo, recursos, y en vez de salir victoriosos salimos más duros. ¿Sí? No salimos maduros, sino que salimos más duros. Duros en nuestra mente, duros en nuestro corazón, duros en reconocer el error, duros en recibir un consejo de parte de una persona que, si usted le está dando un consejo, no es porque le quiere complicar la vida. Si la persona que usted en la semana lo escucha y le comparte una palabra y le da consejo, no es porque por metido que se quiere meter en la vida de usted, sino porque simplemente lo quiere, lo valora, estima el cuerpo de la fe, ¿sí? Y quiere justamente lo que hablamos en Hebreos, que todos lleguemos a la meta. Porque a mí no me vale de que yo llegue y que usted no, ¿sí? Entonces, seguramente hubieron todas esas circunstancias que a lo largo de nuestra vida nos fueron endureciendo nuestro corazón.
momentos en los cuales nuestra fe naufragó, como menciona el versículo, ¿sí? El significado de naufragar es el siguiente. ¿Quieres saberlo? ¿De verdad? Bueno, anótelo por favor. Naufragar significa perderse e irse a pique. Eso es lo que quiere y eso es lo que significa naufragar. Y en muchas ocasiones de nuestra vida es lo que pasó con nosotros. Nuestra fe se fue a pique. Hemos perdido esa fe en Cristo por las malas decisiones que hemos tomado, por no haber hecho lo correcto. Entonces, si nos ponemos a autoevaluar, ¿sí?, nuestra vida hasta el día de hoy, vamos a darnos cuenta que depositamos nuestra fe en cosas que hoy ni siquiera las tengo. Depositamos nuestra fe en personas que hoy ni siquiera están en nuestro radar íntimo, ¿sí?, en nuestras relaciones interpersonales, familiares y demás. Muchas veces nuestra fe ha naufragado por haber depositado nuestra fe en cualquier cosa menos en nuestro Creador. Vamos avanzando y ya con esto vamos entrando en la recta final, ¿sí? En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, le vuelve a decir: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Lo vuelve nuevamente el apóstol Pablo a incentivar, a motivar y a recordarle a su hijo Timoteo, ¿sí?, que no pierda la fe, que no suelte la fe, que pelee la buena batalla por la fe verdadera, que no pierda el tiempo en discusiones sin sentido, que no pierda el tiempo en lugares sin sentido, que no pierda ni un poco de su saliva en palabras que no tiene que dar, sino que se enfoque en la palabra, en la batalla de la fe, en aferrarse a la vida eterna. En otras palabras dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué le quiso decir el apóstol a su hijo? Movete, hijo, hace algo. ¿Sí? La fe en Cristo no debe estar quieta. La fe en Cristo tiene que tener obras. La fe en Cristo tiene que tener un accionar de mi parte. Por eso el apóstol le dijo, no te quedes simplemente con lo que confesaste en medio de muchos testigos, sino que es necesario que empecemos a accionar lo que nosotros decidimos a lo largo de nuestra vida. Es necesario que empecemos a cambiar también nuestra declaración. A lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros hemos hablado muy mal de nosotros mismos, ¿o no? Soy esto, soy lo otro, no me merezco esto, no me merezco lo otro. Al final mi mamá tenía razón, al final mi papá tenía razón, mi abuela, mi compañero de trabajo, soy esto y soy lo otro. Y muchas veces le terminamos creyendo a todo lo que el sistema habla de nosotros y no a lo que Dios de verdad habló sobre su vida. Entonces también eso es un accionar, el hablar, el confesar, el declarar bien. El lunes, mañana que es feriado, gracias a Dios, comience el día, bueno, el martes, cuando vaya al trabajo, a la escuela, lo que fuese, frente a una situación no tan grata para usted, en vez de insultar, o en vez de criticar, o en vez de hacer algo malo, hable algo bueno. Nos cuesta a todos, ¿sí? Horrores nos cuesta. Pero póngalo en práctica. En vez de insultarse a usted mismo, hable bien de usted. En vez de insultar a la persona que está a su lado, hable bien de esa persona. ¿Sí? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, no sé, hasta su propia economía. Pero no se quede solamente con el hablar, sino con el accionar también. Porque la fe en Cristo se hace a través de obras. La fe inquebrantable se trata de obras, se trata de acciones. Déjeme decirle que es muy distinto la intención de la acción. Yo puedo vivir toda una vida teniendo la intención de amar y de servir a Dios y me quedo quieto todos los días y no hago nada. ¿Se entiende esa diferencia? Yo puedo tener la intención todos los días de decir, amor, te amo, pero no le demuestro ese amor. Yo puedo tener la intención de amar a mi hijo, pero no se lo demuestro. Yo puedo tener toda la intención de decir, perdóname Dios, no lo hago más, pero el otro día lo hago. Entonces, la intención de la acción no es lo mismo.
No nos quedemos con intenciones solamente, porque la fe en Cristo, esa fe inquebrantable, es por medio de obras. Es por medio de obras, no solamente por medio de la intención. ¿Sí? Lo que el apóstol le trataba de decir a su hijo era que se mueva, que actúe, ¿sí? Que no se quede esperando las cosas, sino que tenga esa fe movida, que se mueva, que lo exprese con su vida. Porque pueden pasar los años y lamentablemente podemos vivir engañados y nos quedamos simplemente en una intención y no en una acción. Y es lo que por ahí también el sistema o por ahí la religiosidad por muchos años ha querido inculcar, ¿no? Es decir, tenemos un problema, bueno, yo oro, pero no hacemos nada. ¿Se entiende? Es un poco eso. Es un poco, no, bueno, tengo una situación en mi casa y bueno, Señor, oro para que cambies la situación acá y allá y me olvido y no hago nada más. Entonces es un poco lo que nos vendió la religión. Decir que amamos a Dios, decir que le creemos a Dios, decir que nuestra vida le pertenece a Dios, pero en el momento de accionar me quedo en la intención de decirlo solamente. Cuando de verdad tiene mucho peso nuestra acción. ¿Sí? Tiene mucho peso nuestra acción. Entonces, venzamos ese pensamiento de que la religión nos quiso poner de que Dios tiene que hacerlo todo. Total, yo le creo. ¿Le ha pasado? Yo te creo, Dios. Y dejamos como que Dios, bueno, tomá, hace algo. O hace todo. Lo que tenga que hacer, hacelo. Está bien. Somos conscientes de que Dios es el que da el crecimiento. Somos conscientes de que Dios tiene todo el poder y que mi poder no se compara ni ahí con el poder de Dios. Lo sabemos. Somos conscientes de eso. Pero otra cosa muy distinta es responsabilizar a Dios si las cosas me van bien o me van mal. Otra cosa muy distinta es responsabilizar a Dios como nos vendió la religión mucho tiempo, decir, Señor, yo te creo, pero encárgate vos. Yo sigo igual, sigo con mis convicciones, sigo con mi... Es como decirle a tu hijo, no fume, y salí afuera y... ¿Se entiende? Es un poquito a eso, parecido. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y ya con esto vamos terminando. Capítulo 4, versículo 3. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Ese tiempo es el que estamos viviendo. Porque muchos de nosotros en su momento hemos corrido detrás de un consejo que queremos escuchar. Detrás de un ánimo que nosotros queremos escuchar. Que nuestra carne, que nuestros deseos propios se mueren por escuchar. Pero no corremos detrás de la verdad, la cual nos va a decir lo que significativamente va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Ese tiempo lo estamos viviendo. Muchos de nosotros hemos formado parte y hasta tal vez formamos parte de ese pensamiento, de todavía querer seguir escuchando un consejo que a mí me gusta y que cuando me dan otro distinto no me gusta tanto. Y voy detrás de los mitos. Voy detrás de lo sensorial, de lo que puedo tocar, de lo que puedo sentir, de lo que el momento me da, en vez de poder proyectar esa fe inquebrantable, en vez de poder plantarme y pararme en esa fe que perdurará en el tiempo. Buscamos la solución en cualquier otra cosa menos en nuestro Creador. Pongamos el ejemplo de un auto. Voy a ponerme yo de ejemplo. Las llaves cuando vienen para decodificarse hay que hablar con fábrica y demás. Yo, por comodidad, por recursos, porque me queda más cerca, porque no me quiero ir hasta el Irigoyen, porque no lo quiero molestar a Facu y un montón de cosas más. Llevo mi Toyota al cerrajero de la vuelta de mi casa.
Y en vez de que me dé una solución, me da más problemas. Porque me rompió lo otro, porque no sabía cómo se abría, porque rompió el tambor, porque me terminó de quebrar la llave, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. Entonces, por ahorrarme tiempo, por ahorrarme recursos, por ahorrarme un montón de cosas, terminé buscando la solución en algo alternativo. En un repuesto, en una solución o en una sabiduría alternativa. En vez de ir justamente y llevar mi vehículo a la fábrica que lo fabricó. ¿Se entiende? Y es así lo que nosotros hacemos. En vez de acercarnos a nuestro Creador para que nos ayude en nuestra vida, buscamos cosas alternativas. Buscamos repuestos alternativos, buscamos talleres alternativos, buscamos salidas alternativas, que nos quede cómodo, que nos quede fácil, que nos quede más barato, que esté al alcance de mi mano ya, rápido ya, una solución ya instantánea, cuando las cosas no se manejan así, muchas veces. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo es lo que nosotros muchas veces hacemos con Dios. Buscamos la solución en muchas cosas y que de verdad tenemos que acercarnos a nuestro Creador. ¿Para qué vamos a buscar las cosas, la solución en lo creado cuando tenemos al Creador de nuestro lado? ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pero acá la palabra de Dios nos enseña y nos dice: mantén la mente clara en toda situación. No tengas miedo por sufrir por el Señor. Muchas veces no tomamos decisiones, ni siquiera hasta oramos por ciertos problemas en nuestra vida o en nuestra familia por no querer afrontar la situación. Muchas veces no tomamos decisiones por tener miedo a la confrontación del momento. Muchas veces cerramos nuestro corazón a Dios porque no queremos que se burlen, que nos desprecien, que nos dejen de lado. Porque ¿cómo voy a abrazar la fe si soy una persona con muchos errores, con muchas dificultades, con muchas limitaciones en mi vida? Pero el tener una fe inquebrantable no te garantiza que vivas una vida despreocupada y feliz. Al contrario, tener esa fe inquebrantable hasta te asegura el rechazo del sistema. Te asegura el ser despreciado. Te asegura que te van a dar la espalda. Te asegura que hasta van a hablar mal de vos. Pero es esa fe inquebrantable. Es la fe que proviene de nuestro Creador. Es la fe con la esencia que fuiste creado. Esa fe inquebrantable es la que usted necesita para cumplir todo lo que Dios pensó para usted y para su familia. El apóstol Pablo decía: mi interés por el mundo, vamos a cambiarle la palabra mundo y vamos a decirle: mi interés por el sistema se terminó. Y el interés del sistema hacia mi vida también se terminó. Qué loco y qué lindo llegar al punto de nuestras vidas en que podamos decir: mi interés por este sistema terminó. Y que el sistema mismo esté totalmente convencido que a Facundo Olivera no lo va a poder ganar. Y a sus generaciones tampoco. Qué lindo es trabajar por esa fe inquebrantable, que justamente, como lo dice la palabra, es inquebrantable. Es inquebrantable y que puede ir de generación en generación a lo largo de nuestras vidas.